racializadas, sino que pone en evidencia el oculto sentido de superioridad blanca que está muy asociado a esta construcción que de manera muy elocuente han planteado los expositores de esta mesa y de las otras mesas. Está muy asociado a la construcción de la noción de modernidad, y el pensamiento crítico feminista occidental también tiene esta construcción falaz de una universalidad de la experiencia del ser mujer a partir de una particular experiencia, que es la experiencia de las mujeres blancas, burguesas o de clases medias, universitarias y metropolitanas. Lo que quiero decir es que todo este debate que tiene que ver con la pretensión de universalidad que la modernidad pretende construir es algo que se replica también en el pensamiento crítico feminista, que universaliza la noción del ser mujer, y en esa universalidad de la experiencia particular del ser mujer blanca encubre las cientos de experiencias de explotación y de dominación de las mujeres racializadas. Y yendo más allá de esta crítica, los aportes de las feministas afroamericanas nos permiten establecer también una relación entre racismo, sexismo, clasismo y heteronormatividad obligatoria. Es decir, lo que plantean las mujeres afroamericanas no solamente evidencian esta pretensión de universalidad de la noción de ser mujer, que recupera la experiencia particular de las mujeres blancas para hacernos creer que es la experiencia de todas las mujeres que habitamos este planeta, sino que además dan pistas y dan pies a través del concepto de interseccionalidad de los mecanismos de racismo, sexismo, clasismo y heteronormatividad obligatoria que se estructuran a través de una matriz de opresión que construye epistemes centrales también de la modernidad. Dicha crítica, y esto es muy importante porque pareciera ser que la modernidad solo se ubica en el ámbito de la ciencia, de la filosofía, pero se ha ubicado también en el ámbito de discursos, de quehaceres y de pensamiento crítico como el propio pensamiento feminista. Y dar la vuelta y desestructurar el pensamiento feminista hegemónico ha significado que las mujeres racializadas de este continente y de muchos otros continentes, porque también está el debate postcolonial que dieron las mujeres asiáticas, y está el debate que han dado también otras mujeres de otros sures, que han contribuido justamente a la crítica a este feminismo moderno que encubre y que excluye. Dicha crítica encuentra, como les decía, una incontinuidad en los feminismos, inicialmente en la década de los 90 en los feminismos afrocaribeños y luego en los feminismos afro-latinoamericanos, que desplegaron un potencial crítico muy relevante que se alimentó en gran medida de las críticas del feminismo negro norteamericano. Quiero decir que esto de manera más profunda lo voy a trabajar en las próximas sesiones que tenemos programadas esta semana. Pretendo hacer un análisis mucho más aterrizado de cuáles son las apuestas de los feminismos afrocaribeños y afro-latinoamericanos, cómo deriva el debate que recuperan de las feministas negras de Estados Unidos en su encuentro con el debate, con el quehacer de las feministas latinoamericanas. Y quiero también concentrar ahorita mi atención en seguir en este recorrido, viendo también otras coordenadas sures que podemos encontrar en los registros de la acción y el pensamiento de mujeres indígenas. En México, y es de lo que yo puedo hablar con mucha más cercanía, no solo porque soy mexicana, sino porque soy de una generación que nos ha tocado vivir la experiencia del levantamiento zapatista, que vino justamente en México a replantear muchos de los debates que estaban asociados a la cuestión nacional y a la cuestión étnica, y que vino a polemizar muchas de las cosas que hoy se están virtiendo ya de manera más sistemática. En México, a raíz del levantamiento zapatista, las mujeres indígenas también comenzaron a problematizar su condición femenina en el contexto de las luchas de sus pueblos y en el contexto de las luchas contra el Estado-Nación. Yo recuerdo, en el marco de los primeros años de las convocatorias zapatistas, que hubo varios espacios de diálogo donde las mujeres zapatistas intentaron dialogar con nosotras, las mujeres urbanas, las feministas que veníamos de las ciudades, las feministas que venían de los movimientos urbanos populares, y el primer problema con el que nos encontramos, y esto lo quiero plantear porque también
también tiene que ver con el problema de las alianzas, porque dentro del feminismo blanco también se pensó durante mucho tiempo que nos unía, a todas las mujeres nos unía la condición de ser mujeres y de ser oprimidas por el patriarcado. Y una cosa que descubrimos de manera vivencial en la experiencia con el zapatismo es que las mujeres indígenas y las mujeres que veníamos de los ámbitos metropolitanos hablábamos en lenguas distintas, hablábamos con perspectivas distintas, con mirada al mundo distinto, y que no era fácil encontrarnos en esos espacios de diálogo porque no era fácil reconocernos. Yo recuerdo, y siempre lo digo, un evento en el que fuimos convocadas mujeres que veníamos de los movimientos populares, del ámbito feminista, y mujeres indígenas de diversas geografías del país, y después de discutir horas, las mujeres indígenas nos pidieron que nos saliéramos de la mesa. Y lo que decían era, su palabra es muy dura y nuestro corazón no le entiende. Y nos pidieron que nos saliéramos para que ellas pudieran platicar primero entre ellas y luego poder construir una conexión con nosotras para hablar desde otros lugares. Y para nosotros fue muy fuerte porque nos sentimos rechazadas, ¿no? Que es algo que también pasa dentro de los procesos sociales, y nos costó mucho entender que efectivamente el lugar de enunciación desde donde hablábamos las feministas metropolitanas no era el lugar de enunciación desde donde estaban hablando las compañeras indígenas. Las mujeres indígenas comenzaban a hablar en ese momento de algo que después se denominó la triple opresión. Ellas decían: nosotros luchamos porque somos mujeres, porque somos pobres y porque somos indígenas. Y ellas, al igual que las mujeres que 2 décadas antes en Norteamérica, las mujeres afrodescendientes, empezaban a plantear la articulación de opresiones y empezaban a plantear la articulación entre racismo, clasismo, sexismo, igual las mujeres indígenas empezaban a poner sobre la mesa de discusión que sobre ella cruzaban y se anidaban diferentes tipos de opresión. Ellas hablaban de esta triple opresión, y entonces se empezó a hablar de la implicación de opresiones, como las feministas negras lo hacían, para entender la realidad de la triple explotación y subordinación que vivían las mujeres indígenas. Y en esto me parece muy relevante porque a partir de este debate, y esta es una otra coordenada, empezamos también muchas mujeres que veníamos de los feminismos autónomos a polemizar el concepto de género, porque pareciera ser que el concepto de género es el que daba cuenta del tipo de subordinación que teníamos las mujeres por nuestra condición de ser mujer, es decir, por nuestra propia condición de género. Pero las mujeres tanto afroamericanas como las mujeres indígenas pusieron en la mesa y echaron mucha luz sobre cómo la categoría de género daba cuenta sobre la relación de desigualdad de hombres sobre mujeres, pero no daba cuenta, por ejemplo, sobre la condición de desigualdad de una mujer blanca frente a una mujer indígena, o de una mujer blanca patrona frente a un hombre racializado negro jardinero. Es decir, la categoría de género quedaba muy corta para las explicaciones de las realidades que vivíamos las mujeres en nuestra América, que además estamos atravesadas por nuestra condición racial, por nuestra condición de clase y muchas veces por nuestra condición de heteronormatividad obligatoria. En ese sentido, estas dos líneas que vienen del debate de las afroamericanas, por un lado desde la década de los 80s, con su referente más lejano en Truth, y el debate que las mujeres indígenas abren en nuestra América a partir de la década de los 90s, empiezan a confluir en un pensamiento crítico, de la Vía Yala dentro del debate feminista que después algunas mujeres racializadas llamaríamos feminismos descoloniales. Aquí hay otro tema que me parece muy importante. Las mujeres indígenas en México empezaban a hablar también de cómo eran sus luchas al interior de sus pueblos y con sus pueblos. Y esto habla de una doble dimensión que tampoco fue entendida por las mujeres feministas metropolitanas, en el sentido de que las mujeres, por ejemplo, zapatistas, no podían entender sus luchas
si no se reconocían dentro de su pueblo, dentro de unos otros que les permitía posicionarse como pueblo. Y en ese sentido las mujeres indígenas, cuando lucharon con sus pueblos, se reconocían como pueblo y se reconocían como parte de sus pueblos. Y esto fue muy criticado por las feministas metropolitanas, porque lo que decían es que en esa lucha, en defensa de la comunidad, se perdía de vista la particularidad del hecho de ser mujer. Pero algo que no miraban y que no miramos las mujeres feministas metropolitanas es que las mujeres indígenas al interior de sus pueblos estaban dando la batalla sobre las condiciones de opresión que vivían las mujeres dentro de sus comunidades. Es decir, las mujeres indígenas zapatistas estaban en una doble lucha que implicaban dos dimensiones que para las feministas eran incomprensibles. Una dimensión que tenía que ver con la lucha interna al interior de sus pueblos en las batallas para que fueran reconocidas como mujeres, para que fueran reconocidos sus derechos, y por otro lado como pueblos en la que las mujeres no querían dejar de ser parte de sus pueblos. Esta discusión pareciera un poco complicada, pero es una discusión que yo también he encontrado, por ejemplo, en el mundo musulmán y que he encontrado en muchos otros espacios. Las mujeres, por ejemplo, en el mundo musulmán también están dando esta doble batalla, están dando la batalla al interior de sus comunidades, están resignificando el Islam desde una perspectiva muy igualitaria que tiene como tradición también el Islam, pero están haciendo la defensa de su comunidad frente a la islamofobia que ha sido desatada desde Estados Unidos y que genera una presión internacional contra esas poblaciones. Algo similar también pasaba con las mujeres y pasa con las mujeres indígenas cuando hacen la defensa de sus pueblos como pueblos. Y esto nos lleva directamente a un debate que es básico, que es el debate de las alianzas. Y esto también lo debatieron las mujeres afroamericanas cuando ellas reconocían que era mucho más fácil hacer alianzas con los varones de sus comunidades que con las mujeres feministas blancas. Y en ese sentido tenemos un debate pendiente, porque nosotras necesitamos generar desde las alternativas feministas alianzas con los varones racializados de nuestra América. Y necesitamos reconocer que compartimos con nuestros compañeros varones un sistema de opresión que nos acompaña por ser sujetos y sujetas racializadas, pero tenemos que dar la batalla interna dentro de nuestros pueblos para que los compañeros varones entiendan que la dominación masculina forma parte de lo que Juan José hoy mencionaba en relación al consumo del capitalismo, que la dominación masculina hace que prevalezca la dominación colonial capitalista moderna. Y en ese sentido la batalla tenemos que darla juntos, porque necesitamos poner en cuestión los privilegios masculinos, como nosotros, quienes somos mestizas racializadas, quienes son gente un poco más blanca que la gente más negra, tenemos también que poner en cuestión nuestros privilegios. Y poner en cuestión nuestros privilegios significa saber qué voces callan cuando habla nuestra voz, qué voces quedan encubiertas cuando presentamos nuestra voz y qué rostros quedan olvidados cuando presentamos nuestro rostro. En ese sentido, creo que el trabajo que se ha hecho desde los sectores del área yala más racializados, más empobrecidos, es algo que tenemos que ir recuperando y que tenemos que ir construyendo como una narrativa donde las cosmovisiones de nuestros pueblos ya no sigan siendo vistas solo como cosmovisiones, sino que sean vistas como ontologías y epistemologías otras que pueden dialogar entre ellas mismas. La conciliación de la lucha de las mujeres contra la dominación masculina es también la conciliación de la lucha de las mujeres contra el racismo, contra el heterosexismo y contra el capitalismo. Dialogar con el pasado se convierte en una tarea prioritaria, como diría Aura Cumes, de origen guatemalteco. Tenemos
que hablar con el pasado y tenemos que hablar con ese pasado desde el reconocimiento de nuestra propia historia. Y ya de último, porque creo que ya casi estoy también en tiempo, quiero decir que dialogar con el pasado significa también empezar a visibilizar la parte encubierta que hay detrás de la parte encubierta de nuestra historia, porque hemos sido doble o triplemente encubiertas las mujeres. Y eso significa que, por ejemplo, empecemos a reconocer que nuestra historia ha estado llena de mujeres rebeldes, de mujeres que han hecho grandes transformaciones. Por un lado, está en la historia de nuestra América, la experiencia sobresaliente de Bartolina Sisa en 1780, que encabezó junto a su esposo Tupac Katari una de las más importantes rebeliones de la zona andina. Sisa destacó, por ejemplo, como comandante político-militar, y cuando tuvo que irse Tupac Katari para no ser aprendido, ella se hizo cargo y comandó un ejército conformado por miles de indígenas que mantuvieron sitiada Chuquiago, actual ciudad de La Paz. Está también Anacaona, cacique de Jaragua, quien fuera una de las primeras mujeres en la isla española, actualmente Haití y Dominicana, que peleó contra los Haití y Santo Domingo, que peleó contra los invasores. Está en Venezuela la Afro Guiomar, que combatió junto a su esposo, el Negro Miguel, en la primera rebelión de esclavos aquí en Venezuela durante 1552, aunque en la historia solo llega a nombrarse al Negro Miguel. Está Janequeo, mujer de origen mapuche pehuenche, que luchó contra los españoles en 1587 en Huillac-Ñusca. Era una princesa coya que encabezó la sublevación de un grupo de incas llevados a Chile en calidad de esclavos para trabajar en las minas de plata de Huantajaya. Está también Abimañay, que junto a Jacinta Juárez y Lorena Peña encabezaron en 1803 una rebelión en Guamonte y Columbe, Ecuador, al grito de sublevémonos, recuperemos nuestra tierra y nuestra dignidad. También encontramos a la indígena celtal María Candelaria, que en 1712 en Chiapas encabezó una de las rebeliones más importantes de Mesoamérica, en donde se autonombró la Virgen de los Indios y encabezó un ejército de más de 7,000 indígenas en contra de los judíos españoles. Están todas estas mujeres y muchas más que han quedado ocultas en esa historia y que necesitamos de recuperar en nuestra memoria y recuperar y sacarlas de la oscuridad, del lugar donde las ocultaron, para que podamos entender la enorme lucha que las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres mestizas racializadas hemos construido en estas tierras. Yo no me quiero alargar más, pero estos son solo algunos de los nombres de mujeres guerreras, amazonas, mamatayas, indígenas, afro, que encabezaron y formaron parte de las luchas contra el poder imperial colonial. Y hoy somos muchas las mujeres que vamos a encabezar esta lucha y estamos deseosas de construir